de nuestro Café Clínico, nuestro biopodcast del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de la Frontera. Hoy me acompaña una docente de nuestro departamento, la doctora Daniela García. Ella es gastroenteróloga del Hospital Hernán Enríquez y de nuestro departamento. Y tenemos dos tremendas invitadas, la doctora Fernanda Bastías, anestesióloga, especialista en dolor, y Constanza Manríquez, la enfermera de la unidad de dolor en anestesia del Hospital Dr. Hernán Enríquez. Tenemos un tema interesante hoy día, hablar de dolor. Bienvenidas, chicas. Gracias por la invitación. Qué gusto conocerlas, qué gusto que estén todas acá. Un tema muy importante y relevante para nuestros pacientes, ¿no es cierto? Vamos a partir con algunas preguntas generales. Doctora Constanza, ¿qué es dolor? ¿Por qué es tan importante manejar el dolor en nuestros pacientes? Bueno, como primero tenemos que definir el dolor, ¿cierto? ¿Cómo esto? Porque hay muchas formas de poder definirlo, pero lo que está establecido es que es una experiencia emocional, ¿cierto? Que es subjetiva, que puede ser relacionado o no a una injuria o potencialmente relacionado a algo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. No necesariamente tenemos una explicación biológica. Pero lejos de todo como esta definición bien particular o bien difícil, ¿cierto? Tenemos que considerar también aspectos sociales que están afectados, ¿cierto? La gente está muchas veces imposibilitada de trabajar o de hacer sus cosas cotidianas, y también afecta la parte psicológica, ¿cierto?, del paciente, porque tiene temor, puede pensar que está cursando con alguna enfermedad muy difícil, cáncer en general. Entonces es algo que le afecta no solamente en la parte biológica que la vemos en general nosotros los médicos, sino que también tiene un contexto más global a nivel social y a nivel psicológico. Por lo tanto, esto hace que es una entidad bastante compleja de manejar por estas aristas que nosotros siempre consideramos en el dolor. De todas maneras, o sea, hay muchos factores y también supongo que hay muchos tipos de dolor, ¿cierto? No podemos englobar el dolor en un solo tipo. Eso es súper importante, o sea, el dolor nosotros no podemos decirnos, oh, el paciente tiene dolor, sino que lo más importante del dolor es tener que clasificar el tipo de dolor. O sea, no todos los pacientes primero tienen la experiencia de tener, o sea, se golpean todos y no todos sienten la misma sensación, ¿cierto? Porque además que va variando en el tiempo, ¿cierto? Los umbrales, y un montón de aspectos que van afectando cada vez que uno tiene un dolor. Pero en forma global nosotros dividimos el dolor en tres grandes grupos, ¿cierto? El nociceptivo, que es este dolor que en general se produce cuando nosotros tenemos una lesión aguda, un proceso inflamatorio local. Es un dolor que es bien característico cuando tenemos procesos inflamatorios agudos, ¿ya? Tenemos el dolor neuropático, que lejos es el dolor más difícil de tratar, que hay un compromiso a nivel del sistema somatosensorial, ¿cierto? O sea, a nivel del nervio, para que lo entendamos, ¿cierto? Y que eso da una mayor complejidad en buscar estrategias farmacológicas y no farmacológicas para tratar de manejarlo. Y existe un tercer tipo de dolor, que es el nociplástico, que mucha gente no lo conoce porque es un término que lleva muy poco tiempo como parte de esta clasificación, ¿cierto? Y este dolor nociplástico es un dolor que además que nosotros no podemos saber el origen médico, o sea, no es un nervio, no es la parte inflamatoria. Y está bien característico. Hay enfermedades que nosotros todos los días vemos, la fibromialgia está dentro de ese tipo de dolor, está el colon irritable, ¿cierto? Todas esas patologías que nosotros no le podemos encontrar la respuesta biológica, pero existe, porque es una entidad que es reconocida como una enfermedad. Entonces no podemos decir, no existe, claro. No, sí es parte de la clasificación, y considerar que el dolor crónico actualmente es una enfermedad, ¿ya? A diferencia de antes, que uno era un síntoma, ¿cierto? Sí. A nivel de las últimas guías, de la guías que la Asociación Internacional de Estudios de Dolor la considera como parte, y es catalogada ahora un CIE-10, ¿ya? Es parte de la clasificación de las enfermedades, está el dolor crónico como una enfermedad actualmente, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué ejemplos de dolor, por ejemplo, neuropático, que es tan difícil de tratar para que los que nos ven podemos encontrar? Bueno, el dolor neuropático más clásicos, o lo que más la gente debe conocer, por ejemplo, es la neuralgia del trigémino, ¿cierto? Yeah.
la neuralgia del trigémino, que mucha población la conoce. La otra neuralgia es la neuralgia posherpética, después de una infección posherpética. Tenemos harta población con diabetes, ¿cierto?, que generan dolor neuropático, ¿cierto?, de extremidades, y yo creo que dentro de esas son las más frecuentes, y los pacientes amputados, ya sea traumáticos o secundarios, no sé, por enfermedades vasculares, este mismo diabético, que también generan dolor neuropático. ¿Ya? Así como a grandes Esto rasgos. del miembro fantasma y eso. Miembro fantasma es considerado también un dolor neuropático. Sí. Qué interesante. Y bueno, las escalas igual son distintas. Yo conozco el EVA, pero no sé, yo creo que me quedo corta en evaluación del dolor solo con el EVA. ¿Qué otras escalas o qué otros aspectos ustedes consultan o es importante que nosotros los clínicos sepamos a la hora de evaluar un paciente con dolor crónico? Que es el enfoque principal de ustedes, pues, ¿no? Sí. Bueno, hay que considerar que las escalas de evaluación del dolor existen dos tipos, ¿cierto? O sea, si lo queremos clasificar, tenemos las unidimensionales y las bidimensionales. Las unidimensionales son las que buscan una cosita, ¿cierto? Y las principales que utilizamos es el EVA, ¿ya? Que también debe ser considerado según el grupo etario, ¿cierto? Porque nosotros el EVA no se puede hacer en niños. ¿Ya? Existen escalas especiales para los pediátricos, ¿cierto? Porque un recién nacido no me va a decir, tengo 5 dolores, ¿cierto? Claro. Es difícil, ¿cierto? Un niño de 3, difícil cuantificarlo también. Tal vez ya cuando sean más adolescentes ellos ya nos puedan cuantificar claramente el dolor, pero en etapas precoces nosotros usamos otro tipo de escala. Ya tenemos una escala de caritas, ¿cierto? Que también viene adosada. El paciente crítico también se usa. También, ¿cierto? Donde nosotros vemos, incluso existen unas escalas que se llaman escalas bidimensionales, que ven otros aspectos del día a día que evalúan el dolor también, o que son sugerentes del dolor. También hay escalas de evaluación del dolor en pacientes, por ejemplo, que tienen un daño cognitivo también, ¿cierto? Porque los pacientes con daño cognitivo pueden tener casi de dolor todo el tiempo, pero no necesariamente es dolor, no nos pueden reportar el EVA. Por lo tanto, lo que más sugerimos cuando queremos evaluar el dolor, podamos conocer una o dos o tres escalitas que nos puedan orientar en un paciente que sospechamos que tiene dolor. No siempre como catalogar y decir, no, vamos a preguntar Eva, ¿qué dolor, qué número de dolor tiene? Porque va a ser sesgado, ¿sí? O tal vez no va a mostrarnos realmente la dimensión del dolor que vamos a tener, ¿cierto? Entonces por eso los invitamos a conocer un poquitito más la escala, porque es algo que trasciende a cualquier especialidad, no solamente a nosotros que nos dedicamos especialmente a dolor, pero a ustedes que también evalúan pacientes, es súper importante que nosotros conozcamos, aunque sea una o dos escalas que nos puedan más o menos orientar. Por otra parte, tenemos que tener claro que en dolor agudo, estas escalas de empezar a enumerar qué dolor tiene el paciente son más adecuadas, ¿cierto? Sí. Pero en paciente de dolor crónico, en general, la escala de numéricas o de evaluación, de cuantificación del dolor, nosotros la dejamos un poquitito de lado, y lo que más nos interesa a nosotros es evaluar la funcionalidad del paciente. ¿Ya? O sea, que un paciente nos diga que puede hacer sus cosas cotidianas, que pueda volver a trabajar, que pueda hacer cosas que antes no podía. Eso lejos es la puntuación más importante para nosotros, ¿ya? Entonces los enfoques en dolor agudo y crónico varían completamente, ¿ya? O sea, en agudo nos enfocamos mucho más a bajar el dolor rápidamente, ¿cierto? Con la escala de Bea, y con el dolor crónico nos enfocamos más que nada en volver a la funcionalidad del paciente. Súper. Oye, ustedes, yo no las conocía. Un gusto. Cuéntenos un poco del equipo, cómo las podemos encontrar, cómo las podemos interconsultar, no sé, desde el hospital, desde las redes, cuántos son. Mira, nuestra unidad está, nuestras dependencias habituales son el pabellón del hospital. Somos la unidad de dolor de anestesia, por lo tanto ahí es donde está nuestra oficina. En la plataforma del hospital existimos como visita de dolor. Si ustedes nos quieren hacer una interconsulta para un paciente hospitalizado, esa es la forma en la que a nosotros nos llega la interconsulta. Y para pacientes que están aún en atención ambulatoria, ustedes desde el policlínico o algún médico desde un hospital nodo, en el futuro vamos a aparecer como anestesiología intervencional en la plataforma del servicio de salud. Eso es algo que está aún al debe, estamos trabajando en eso. Han sido varias reuniones con el servicio de salud, pero la idea, el objetivo es que podamos estar también como disponibles para ser interconsultados desde los nodos. Qué bueno. ¿Ya? Los pacientes en ese futuro van a tener que cumplir ciertas condiciones para llegar a que nuestros anestesiólogos los evalúen,
unos filtros que, Claro, que también ya están definidos, sí. Pero nuestra unidad de dolor en general atiende a toda población, de todos los grupos etarios. ¿Ya? ¿A los niños también? Sí, también vemos niños, también atendemos niños hoy día. Nuestra población principal de pacientes pediátricos está en el agudo, en la atención del dolor agudo posquirúrgica. Pero también hemos atendido pacientes de dolor crónico pediátrico. Está terminando de construirse el TROI en el hospital, entonces sabemos que ahí nuestro volumen de pacientes va a aumentar considerablemente. Y nuestro equipo hoy día está conformado por 3 anestesiólogos, la doctora Bastía, la doctora Bustos y el doctor Lara. Nuestra técnico de anestesia Graciela y yo, que soy la enfermera de la unidad. O sea, es un equipo multidisciplinario. Nosotros vimos la reunión, yo creo que uno se queda corto, ¿cierto?, con el conocimiento que tenemos del enfrentamiento al dolor, que ustedes están haciendo muchas cosas, o sea, van mucho más allá del tratamiento farmacológico del dolor. ¿Nos pueden contar un poco qué estrategias están usando en su unidad, cómo podemos tratar el dolor hoy acá en el hospital? Yo creo que tenemos una mirada bastante más allá de usar lo convencional. Nosotros actualmente estamos aplicando distintos tipos de técnicas para tratar de ayudar dentro de lo posible, ¿cierto? Porque sigue siendo todavía mucho misterio en el manejo del dolor, pero estamos utilizando distintas técnicas dentro de lo farmacológico, ¿cierto? Que podemos optimizar al paciente de eso. Estamos haciendo intervencionismo del dolor, o sea, aplicación de distintas técnicas de infiltraciones, hacemos lesiones a nivel nervioso también para prolongación del efecto de la analgesia por un tiempo mayor, ¿cierto? Y también estamos haciendo administración endovenosa de medicamentos para lograr bajar la carga de dolor en los pacientes. Ya a grandes rasgos, o sea, un paciente que tiene dolor crónico por mucho tiempo es un paciente que empiezan a decir, ya no me hacen efecto los medicamentos, ahora me empezó a doler mucho a otras partes. Entonces eso nos habla un poco de que el cerebro ya está capta de forma diferente el dolor y hace que se incremente a nivel periférico. Entonces existen estrategias para bajar esa carga de dolor para que se logre entender y con eso bajar un poco la cantidad de medicamento o lograr un nivel de confort un poco más. Y además estamos aplicando terapias tópicas también actualmente avaladas, ¿cierto? Para los dolores que anteriormente eran muy difíciles de manejar, como es la neuralgia posherpética, por ejemplo, el dolor al tacto y todo eso. Estamos haciendo aplicación de técnicas tópicas también, que las tenemos habilitadas en el hospital. Sí, algo así supe. Bueno, yo que me dedico yo soy gastroenteróloga, me dedico y a mí me llega mucho dolor crónico, el síndrome de intestino irritable, ¿no es cierto? Y yo les explico a mis pacientes que me imagino que es igual similar a usted, el manejo escalonado, porque de repente llega el paciente que le duele, muchas veces no sabe bien cómo expresar, ni uno tampoco categorizar qué nivel de dolor tiene, y uno siempre parte como de lo básico. Yo le digo, ya, tenemos varias terapias y tenemos que ir evaluando cómo estamos con lo inicial, y si no resulta eso, tenemos otras terapias, y mucho más arriba ocupamos incluso antidepresivos como para modular el dolor, como en el área de neuromodulación. Cuéntame, no sé, quiero aprender de ti, ayúdame, de repente estos pacientes son muy complejos, sobre todo los síndromes de intestino irritable, hay unos muy severos y que su funcionalidad, que en realidad que es lo más importante, se ve tremendamente afectada y uno de repente dice, pucha, ¿será tanto lo que le duele o es más el tema también emocional, psicológico? Yo igual me apoyo harto en mandarlo al psicólogo, de repente al psiquiatra si es que es necesario, porque al final es como un círculo vicioso, o sea, uno por más que le dé analgésico, que uno de repente dice, están los dolores que son como de rebote o las interacciones farmacológicas que muchas veces no están ayudando a nuestro paciente, los opiáceos tienen varios efectos adversos, la constipación, las náuseas, las adicciones, por no decir otra. No sé cómo va el enfoque de usted, me imagino que debe ser como... O sea, tenemos que ser súper rigurosos con respecto a esto. Sabemos que nosotros, todos los médicos, nos guiamos en el WHO, ¿cierto? En esta escalera analgésica, ¿cierto? Que dice de base que uno tiene que partir con medicamentos menos potentes hasta los más potentes según el nivel
de funcionalidad, niveles de dolor, ¿cierto? Y con eso ir escalonando nuevos medicamentos, tenemos que tener bien en claro que existe un eslabón que es como transversal, que es los medicamentos adyuvantes, ¿cierto? Tal como tú dijiste, para la neuromodulación, y ahí tenemos antidepresivos, antiepilépticos, ¿cierto? Que nos ayudan también a bajar, obviamente, los medicamentos más convencionales y además actúan en otros niveles que, como dijimos al inicio, ¿cierto? Se ven afectados otras cosas, ¿cierto? La parte psicológica del paciente, porque no puedo trabajar, me duele todo el día la guata, no puedo hacer mis cosas. Entonces, eso nos va a hacer que entre más interactuemos medicamentos, logramos bajar las dosis, bajar los efectos adversos y con eso obtener un mejor resultado, ¿cierto? No siempre se obtiene, pero sí, siempre ojalá ir en forma escalonada, ¿ya? Hasta lograr medicamentos un poquitito más potentes, pero ahí ya yo siempre les sugiero que cuando tengamos medicamentos muy potentes, se consulten, se hagan segundas alternativas, ¿cierto? Se consultan a los equipos de dolor a ver si podemos optimizarlo, tener bien claro el tema de las adicciones, como dijeron. Actualmente en Norteamérica todos los pacientes que están con opioides tienen que firmar un consentimiento, ¿cierto? Ya con eso bajamos un poquitito o hacemos responsable al paciente también del consumo de eso, ¿cierto? Entonces, lo importante es la forma escalonada, ir viendo cómo va evaluando el paciente y con eso igual hacer retiro de medicamentos en el caso que no funciona también, que es un tema, porque vemos de repente 10 pacientes con millones de medicamentos y dice, doctora, a mí no me funciona nada y tengo un EVA tremendo. Y se cronifica, claro, y tiene que, supongo, irse ajustando esto. Ustedes trabajan con terapia física también, ¿cierto? Medicina física. Yo por lo menos a mis pacientes, me toca ver pacientes con fibromialgia, yo siempre les recalco que el tratamiento no farmacológico del dolor igual es muy importante. Sí. La actividad física, ¿cierto? Mantenerse activos, la movilidad. Sí. Yo creo, ¿ustedes han trabajado con...? Sí. Nosotros tratamos siempre de, para mí, yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, una cosa es súper importante la parte medicamentosa, sí, procedimientos que podamos hacer, pero lejos, lo más importante también es lo no farmacológico, que a veces encontramos bastante respuesta ahí. ¿Eh? Sí. Y tiene mucha evidencia científica, por lo menos fibromialgia, ¿no? Claro, tiene muchísima evidencia. Y en el agudo posquirúrgico también es súper importante. Nosotros trabajamos muy de la mano con los kinesiólogos, sí, que están diariamente en el hospital. Y ellos son una gran ayuda para nosotros y para nuestros pacientes también, para que se rehabiliten precoz, se levanten temprano. Ya no se usa que el paciente postoperado se queda semanas mirando el techo. Sí. Ahora ya no. Eso ya no se da. Claro que sí, pues, reposo absoluto. No. Moverse pronto. De más rápido el paciente sea más funcional, se vaya moviendo, tiene mejor resultados que el paciente que pasa mucho más tiempo sedentario y no moviéndose. Qué fantástica la actividad física, los hábitos. Es súper importante. Y recetarlo, indicarse, porque de repente el paciente muchas veces por desconocimiento, digamos, como dicen ustedes, postoperado, se quedan como tratando de no mover la pierna, no sé, o la cadera. No levantarse. Claro, de un recambio, de una fractura. Entonces, qué interesante. Y ver todas las aristas, desde lo psicológico, lo físico. O sea, esto no es solamente de anestesista, médico, es como... de repente, digamos, de todo lo terapeuta ocupacional, de todo el equipo médico, de la parte de gimnasia, psiquiatra, psicólogo. Entonces este equipo cada vez va a crecer más, ¿no? Me imagino. Les queremos agradecer, nos respondieron nuestras dudas, nos ilustraron también, estamos muy contentos que estén todas estas opciones, ¿cierto? Para el tratamiento de nuestros pacientes, y las vamos a dejar invitadas a algún otro podcast acá desde Café Clínico. Les agradecemos un montón por su tiempo y por su forma tan amena y tan clara de entregarnos la información tan importante para algo como es el dolor, ¿cierto? Muchas gracias. Café Clínico.